para que su palabra llegue a cada uno de nosotros, sea injertada en nosotros, sea hecho viva y nos siga llevando en este crecimiento, alcanzar esta estatura del varón perfecto para mantenernos firmes en la verdad y alcanzar la meta que el Señor ha establecido en cada uno de nosotros, ese propósito que Él desde el principio de los tiempos diseñó para cada uno de sus hijos. Así de que le pedimos al Padre para que Él obre este milagro en nuestro corazón y recibamos esta palabra, este alimento en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, recuerdan, vimos el pasaje donde el Señor habló a sus discípulos, en especial, específicamente a Andrés, a Felipe, cuando la batería. Cambio, ok, ahora sí, bien. Bueno, les decía que Felipe y Andrés, discípulos del Señor, se acercaron a Jesús para informarle o preguntarle si podía recibir a unos griegos que iban hacia Jerusalén a las fiestas, y en lugar de recibir la respuesta que en su mente ellos esperaban, el Señor les habló con una parábola y habló de la parábola de la semilla de trigo, y veíamos cómo en todo lo que hizo el Señor lo hizo con un propósito ya establecido, tenía una meta clara en lo que hacía, estaba formando a sus discípulos, y nada era ni al azar ni por casualidad, sino que todo llevaba un propósito claro en ello. Y en varias ocasiones escuchamos del Señor una frase, está en los evangelios, diferentes evangelios, y para muchos a veces les ha costado un poco de trabajo entenderlo, e inclusive tratando de recibirlo con la mente natural, con nuestras capacidades humanas o razonamientos. Algunos les lleva a emitir juicios inclusive de que es injusto o Dios es injusto, y en fin, cosas por el estilo. Específicamente nos vamos a referir el día de hoy y vamos a centrar allí nuestra atención para que Dios hable a nuestro corazón con lo que el Señor nos transmite cada vez que Él habla. La mayoría de las veces que Él habló en parábolas, en varias ocasiones utilizó este concepto. Lo primero, ustedes saben, siempre decía el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? Y no se refiere bajo ningún concepto al oído físico, ¿verdad? Él veía que todos tenían pues orejas o oídos, algunos las tenemos más grandes que otros, ¿ven? Pero no es a eso a lo que se refiere el Señor, sino al oír espiritualmente, al recibir esa palabra. Así es de que este es el primer punto que debemos de tener siempre presente. Bien, en dos parábolas que relata el apóstol San Mateo en el capítulo 25, el Señor utiliza al final de ellas una frase. Dice así en el versículo 29 del capítulo 25 de Mateo: porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Para muchos esta frase, si no la recibimos, si no entendemos lo que el Señor está enseñando, este principio que Él tiene, para muchos se les hace injusto. O sea, al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quita. Oye, lo justo es, ustedes saben los sistemas del mundo, ¿no?
vamos a quitarle al que tiene mucho para darle al que no tiene y cosas por el estilo. O sea, no entienden, no saben lo que está diciendo el Señor. Así de que es importante pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra, que nos muestre qué es lo que el Señor está hablando, porque precisamente en el tema de las parábolas también dice él que hay algunos que habla en parábolas para que los que vean, los que tengan ojos no vean y los que tengan oídos no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando de esto? Bien, fíjense lo siguiente. Vamos a este capítulo 25 de Mateo. Al principio, en el versículo 1, el Señor empieza a decirles que el reino de los cielos es semejante a, y utiliza una parte, un evento de la cultura judía que para ellos era pues muy conocido, que son el sistema de las bodas judíos. Cuando una doncella era desposada, no iba inmediatamente con su esposo a casa, sino que se quedaba ella en casa esperando a que su esposo había sido desposada, o su novio, para que no se confundan. El novio iba a preparar el aposento, el lugar donde iba a vivir. En aquel entonces la cultura de los judíos, a los jóvenes, a los hombres, se les enseñaba que para casarse era necesario que primero edificaran o prepararan el lugar donde iban a vivir con su esposa. Sí, era un principio de responsabilidad. Así de que cuando se llevaba a cabo esta ceremonia, que eran desposadas las novias, ellas esperaban, el novio iba y empezaba a preparar el aposento, empezaba a preparar el lugar en donde iba a vivir. Nunca trabajaban tanto como en esa época, que hasta dobles horas extras se aventaban. Les urgía terminar, porque hasta que no terminaran no podía ir la novia con ella. Mientras tanto, las novias quedaban esperando al novio, porque ya no sabían en qué momento, ellas no sabían, ya no lo veían hasta que él terminara, pero no sabían en qué momento iba a terminar. Entonces lo esperaban, y si el novio terminaba a las 8 de la noche, 10 de la noche, ya no esperaba para el día siguiente, salía, pedía a sus amigos que le acompañaran, y iban con sus lámparas a la casa de la novia y le decía: listo, ya está terminado, vámonos. Bien, entonces el Señor usa este concepto que había en ellos, esta forma en que ellos celebraban las bodas, para enseñarnos un principio. Y habla de un grupo de novias, de 10 novias, a las cuales les llama prudentes, ¿sí? O vírgenes, ¿sí? Las vírgenes prudentes, que ellas tenían sus lámparas preparadas y tenían aceite. En aquel entonces la única forma de poder generar luz pues era a través de lámparas, y el combustible era el aceite, ¿sí? Con las que ellos se iluminaban. Así de que como la novia o las novias no sabían en qué momento iba a llegar el novio, pues ellas tenían sus lámparas preparadas. Pero había otras, dice la parábola del Señor, la que está enseñando, que había otras a las cuales él denomina insensatas, que pues no estaban tan preparadas, no estaban tan atentas al tema. Ya después cuando llegue. Y esto es una alusión a lo que podemos entender hoy en día, sí, en lo que es ser prudente, en lo que es saber, porque hoy por la revelación que tenemos del Espíritu Santo sabemos que la iglesia de Cristo, nosotros somos la novia, ¿sí? Y que Él vendrá por nosotros, por su iglesia, para celebrar las bodas del Cordero. Y Él mismo dijo: nadie sabe la hora, no sabemos, ¿sí? No sabemos en qué momento
Él va a llegar. Y debemos de estar velando y debemos de estar atentos y preparados con nuestra lámpara, con ese aceite de las lámparas lleno para cuando llegue Él, poder nosotros recibirle. Esta es la enseñanza. En aquel momento ellos no sabían, aún no tenían esta revelación, pero sí conocían el concepto de lo que les estaba hablando el Señor, ¿sí? Ellos entendían bien lo que el Señor les estaba diciendo. Así de que el reino de los cielos es semejante a esta situación que Él les está presentando a ellos. Así de que sabemos el desenlace de esta parábola, porque llega el novio, las novias que tenían sus lámparas estaban listas para ir con el novio, las insensatas, las que no habían sido prudentes, cuando se dan cuenta le piden aceite a las que tenían y ellas le dicen no te voy a dar, no va a ser que no me alcance, ve y compra tú. Salen a comprar aceite, muy difícil que en la noche encuentren, ¿verdad? Pero bueno, ellas salen a comprar aceite, llega el novio, se van a festejar la fiesta, cierra la puerta, ¿sí? Y cuando llegan las que habían ido a buscar aceite, llaman a la puerta, el novio abre la puerta y les dice, ¿y quiénes son ustedes? No las conozco. Y se quedan fuera de la fiesta, ¿sí? Inmediatamente después, cuando él termina de esta parábola, ¿sí?, que termina en el versículo 12, dice el Señor: velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. ¿Sí? Velad. Inmediatamente en el versículo 14 dice el Señor: porque es como un hombre. Fíjense que no es otra parábola, no es otro tiempo, es inmediatamente, dice el Señor, porque es como un hombre que se va a ir, ¿sí?, y llama a sus siervos, llama a 3 de sus siervos y les dice: les voy a entregar según su capacidad a cada uno de ustedes, les voy a dar 5, a uno le da 5 talentos, a otro le entrega 2 talentos y a otro le entrega 1 talento. Es importante que veamos que el Señor utiliza precisamente este concepto. Él les encargó sus bienes, ¿sí?, dice en el versículo 14, ¿sí?, y fue dado de acuerdo a esa capacidad de ellos. Bien, bueno, ¿qué pasó? El que recibió los 5 talentos inmediatamente se puso a trabajar. La palabra negocio en los tiempos de Jesús, el hacer negocio, el significado es exactamente lo contrario a estar ocioso. Hacer negocio es ponerte a trabajar, ponerte a hacer lo que tienes que hacer para alcanzar un propósito. Eso es hacer negocio, ¿sí? En este caso, le entregan a este hombre 5 talentos de los bienes de su señor, dice, y inmediatamente dejó la ociosidad, ¿sí? O sea, se puso a trabajar esos talentos. Y así sucedió también con aquel que le dio 2 talentos. Fue y se puso a trabajar, dejó de estar ocioso, ¿sí? Y el que recibió un talento, en lugar de ponerse a trabajar, siguió de ocioso y dijo: más vale enterrar el talento, lo voy a guardar, porque cuando regrese el Señor, este señor empezó a prejuzgar a su señor. A él le gusta cosechar donde no ha sembrado, etcétera, etcétera. Empezó a hacer él sus propios juicios. Dijo: no, yo lo entierro y cuando venga se lo doy. Y así fue, así sucede cuando el Señor regresa, ¿sí?, y lo llama a cuentas, ¿sí? Versículo 20 dice: y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos con él, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané
otros 5 talentos. Entonces el Señor le dijo, fíjense las palabras que emplea: bueno, ¿sí? Bien, esclavo bueno o siervo bueno y fiel. Bueno y fiel, ¿sí? Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Acercándose también desde los 2 talentos, le dijo: Señor, tú me diste 2 talentos, aquí están otros 2 talentos más, o sea, 4. Y le dice exactamente lo mismo que al de los 5 talentos, ¿sí? Siervo bueno, ¿sí? Y fiel. Y llegó el de 1 talento, ¿sí? Señor, fíjense, supe que eres hombre duro que cosecha. Empezó a excusarse ya por lo que había hecho. Les voy a decir algo, hay un dicho por ahí que dice que el que se excusa se acusa a sí mismo. Cuando tú empiezas a excusarte, lo que estás haciendo es acusarte a ti mismo. Cuando empiezas con una excusa, ¿sí? Ay, es que no pude hacerlo porque no sé, ya te estás acusando a ti mismo de que no lo hiciste. Las excusas no deben de ir por delante, ¿sí? Entonces este hombre empieza a decir: supe, alguien me dijo que tú eres un hombre duro, que te gusta levantar cosecha donde no siembras, donde recoges donde no esparciste, dice, y atemorizado, eso es, ¿sí? Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo, aquí tienes tú, mira, el mismo, nomás lo limpié y checa la serie, es el mismo que me diste, toma, aquí lo tienes, te lo entrego. Y entonces su Señor le dijo: malo, siervo malo, esclavo malo y holgazán. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Le pregunta a él, ¿sí? Bueno, si es así, pues deberías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo mío con intereses. Si hubiese sido así, al menos hubieses hecho eso, ¿sí? Quitadle pues el talento y darlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí es donde algunos dicen: bueno, pero qué injusticia, ¿no? ¿Por qué al que tiene le van a dar más y al que no tiene se le va a quitar? En todo el contexto de las enseñanzas del Señor, ¿sí? De todo lo que Él nos ha dado, vemos cómo cuando el Señor enseña un principio del reino, lo hace de tal manera, por eso usa las parábolas. Cuando le preguntaron que por qué enseñaba con parábolas, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía? Cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, vamos a venir a nuestro contexto, vamos a venir ahora a nosotros que estamos recibiendo esta palabra. Al nacer de nuevo nosotros se abren nuestros oídos espirituales, se abren nuestros ojos para poder ver el reino y podemos empezar a oír su palabra. Al nacer de nuevo sabemos que viene el Espíritu Santo a morar a nuestro corazón y empezamos a recibir su palabra. Empezamos a recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios establece que desde el principio de los tiempos Él preparó para nosotros todas las obras en las cuales nosotros debíamos de transitar y lo que teníamos que lograr. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas. Dios desde el principio de los tiempos preparó las obras en las cuales nosotros deberíamos de andar, en lo que nosotros tenemos que caminar, en lo que nosotros tenemos que hacer, en nuestro propósito. Y para ello, de sus bienes, de su plenitud, nos dio a nosotros todo lo necesario para que pudiésemos andar en estas obras buenas que Él preparó para nosotros. Todo lo que Dios espera de nosotros, todas, dice, fíjense cómo el apóstol Pedro en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, fíjense lo que dice. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Sí? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Los bienes del Señor, sus talentos, sus dones, lo que Él nos da a través de su palabra, porque su palabra es el alimento que nos fortalece. Su palabra es el alimento que nos va haciendo crecer, que nos va dando visión, que nos va mostrando el propósito de Dios a nuestras vidas. Esas cosas vienen a nosotros. Si estas cosas están en vosotros y abundan, esta palabra es bien importante que la tengamos presente. Y abundan, ¿sí? No os dejarán estar ociosos, ¿sí? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente nuestra meta, es que Cristo esté formándose constantemente en nosotros. Así de que cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tú sabes que el Señor reparte conforme su voluntad, Él es soberano y Él decide cómo repartir esas cosas y el propósito que nos da. Y lo hace en función no de que unos tengamos más capacidad que otros, no. Él determina a qué dar a cada quien. Al que más le da, escucha bien, más le demanda. Pero Él está estableciendo en esta parábola, en la parábola de los talentos, cuando habla a los siervos, cuando le entregan sus ganancias, lo que ellos hicieron, les dice: bueno, siervo bueno y fiel. No es la capacidad de hacer mucho o menos, o si tienes te dio más para que hagas más. No, es que seas fiel. Si te dio uno y entregas uno de ganancia, eres buen siervo, eres fiel, exactamente igual que al que le dio 5 y entregó 5, o al que le dio 20 y entregó 20, o al que le dio 50 o entregó 50. No es por la capacidad de hacer, no es por los logros, ni mucho menos, es por la fidelidad en hacer lo que Dios establece en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Este es el principio de esta enseñanza. Ahora, ¿por qué al que tiene más se le dará más? Bueno, miren, cuando el Señor hablaba con sus discípulos, su círculo íntimo, Él pasaba muchas horas con ellos y les daba muchas enseñanzas que no recibieron el resto de la gente que andaba alrededor del Señor, porque había muchos que sabían que llegaba Jesús y iban y escuchaban sus parábolas. Cuando los discípulos del Señor ya habían escuchado al Señor hablarles, enseñarles principios del reino, y escuchaban una parábola, algunos de ellos ya sabían más o menos lo que estaba hablando el Señor, o sea, hacia dónde estaba dirigida la parábola, la podían, pero otros escuchaban
y no entendían nada. Porque había sobre el pueblo judío, y eso lo podemos ver, a ver si nos da un poquito de tiempo, pero ya había una palabra sobre ellos de que había sido endurecido su corazón. Estamos viendo en el estudio de los romanos que el Señor endureció el corazón de los judíos para que oyendo no escucharan y viendo no vieran, y eso trajo como generó que los gentiles viniesen, ¿sí? Viniesen al conocimiento del Señor. Esto está en Isaías y hay varios pasajes. Pero muchos de los judíos, por su religiosidad y todo lo que había en ellos, escuchaban las parábolas y simplemente no entendían, no sabían lo que estaba diciendo. Pero había otros que buscaban de Dios, que buscaban del reino, que tenían más sensibilidad y podían entender algunas cosas. Algunos se acercaban al Señor y le decían: Señor, explícame qué quiere decir esa parábola. O sea, encontramos muchas respuestas a esto. Aquellos que escuchaban y decían: mira, ¿y qué está hablando? Pues que unas novias que se casaron y que no tenían aceite, y eso qué tiene que ver con... Pues quién sabe, o sea, ¿no? O que un sembrador que salió y tiró semillas por todos lados y unas salieron, y qué. Pero otros iban con el Señor y le decían: Señor, yo sé que aquí hay algo, yo algo percibí, explícamelo, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a recibir y tienes esa revelación de la palabra, porque todo lo que Dios nos da viene a través de su palabra. Es su palabra la que nos forma, es su palabra, la revelación de su palabra la que va haciendo que crezca Cristo en nosotros. Es la revelación de su palabra lo que hace que nuestra mente sea transformada en la mente de Cristo, que nuestro carácter vaya siendo cambiado. Y cuando el Señor le dice a sus siervos, buen siervo, está refiriéndose a su carácter, ¿sí? Eres bueno, has cambiado, tienes un buen carácter, una buena manera de responder. Y luego habla de fidelidad, has sido fiel. Así es de que nosotros vamos siendo transformados en la medida en que la palabra de Dios viene a nosotros, este alimento, ¿sí? Dice en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿sí? Todo lo recibimos del Señor, todo viene de Él, todo le pertenece a Él. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, lo visible y las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Entonces, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros tenemos, ha sido creado por Él y para Él. Pero si estamos de ociosos, ¿vamos entendiendo esto? Si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no crecemos, el que tiene, ¿por qué al que tiene se le da más? Cuando tú vas recibiendo la palabra de Dios y vas creciendo en el conocimiento de Él y va creciendo tu fe, Cristo en ti, la revelación de la palabra, cada día vas madurando más para dar más fruto, para ir creciendo en la estatura del varón perfecto, para que ya no seas llevado a través de doctrinas de hombres ni estrategias del error y sea separado de la verdad. Recuerdas Efesios 4 cuando habla precisamente de los ministerios. Dios Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y podríamos seguir. No solamente hay 5 ministerios, sino los ministerios son muchos más. Pero aquí Pablo utiliza en esta enseñanza estos 5 primeros ministerios, dice, para la edificación de la iglesia
hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, ¿sí? Ese es el propósito. ¿Y cómo alcanzamos esa estatura? Solamente a través de la palabra de Dios que recibimos, que va transformándonos, que va llevándonos a una madurez, que va provocando en nosotros o generando el que Cristo, que Jesús cada día se forme más en nosotros, su fe, la fe de Jesucristo en nosotros, la mente de Cristo en nosotros, nuestro carácter transformado por Cristo, y de esa manera estamos recibiendo cada día más. Cuando tú recibes la palabra y has tenido esa revelación y dices tú, wow, el Señor aquí me está mostrando, me está hablando. Miren, yo en la mañana estaba leyendo la palabra. Yo sí, Señor, y empecé a leer estos versículos. Y lo primero que sucedió fue, Señor, wow, me estás hablando. ¿Será que no estoy cumpliendo cabalmente con lo que tú me has dado? ¿Será que a lo mejor tengo mis momentos de ocio en lugar de dedicártelos a ti, a seguir buscando? Cuando yo leí esta palabra, inmediatamente sentí como Dios me estaba hablando a mí. No era, les voy a enseñar. No, esto llegó a mi corazón y yo dije, wow, ¿cuánto me diste a mí? ¿Cuántas cosas me has dado, Señor? A ver, estoy consciente. ¿Por qué? Porque el día que me llames, me digan, mira, yo te entregué esto, ¿qué te voy a decir yo? ¿Voy a poner excusas? No, Señor, es que mira, tú sabes, se va la luz muy seguido allá. El calor, se fue el internet, la luz, y como no tenía focos recargables, ya no tenemos lámparas con aceite, ¿verdad? Sino focos recargables, no los recargué, entonces no había luz y no pude leer. La tablet se me descargó, Señor. ¿Y qué excusa voy a poner? ¿Voy a empezar con excusas? Pues me estoy acusando a mí mismo. La palabra de Dios, mira, aquellos que reciben la palabra el día que ven a Cristo en la cruz y deciden creer en Jesucristo, gloria a Dios, creyeron en el Señor, nací de nuevo, wow, gloria a Dios, el Señor, sí, Él murió en la cruz por mí y me dio salvación, sí, y me enseñaron que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que yo tuviese vida eterna, y me enseñaron un versículo que lo debo de repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y otro que dice que Él es el que me sostiene, y se aprenden 5 versículos y listo, y ya estuvo, ya. Es más, hay algunos que siguen comiendo y comiendo y comiendo, pero ¿sabes qué pasa cuando comas y estás de ocioso? ¿Saben qué sucede? Dilo. ¿Qué sucede cuando uno come y come y come y come y come? Engorda. ¿Ah? ¿Y ese es el objetivo de comer, engordar? No. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos la revelación del Señor, estamos recibiendo su alimento, sabemos que nos ha dado dones, que nos ha dado esos bienes que le pertenecen a Él, porque todo lo ha creado Él y es para Él, y que desde el principio de los tiempos Él nos enseña la palabra que somos hechura suya, y que Él estableció todas esas cosas en las cuales nosotros deberíamos de andar, y que Él nos da lo necesario para hacerlo. Y si nosotros queremos llegar ante su presencia y que nos diga, fuiste un buen siervo y fiel, te entregué 5 y trajiste 5. Y llega otro y dice, y a ti te entregué 1 y me trajiste 1. Y a ti te di medio y me trajiste medio. Bueno, Señor, pero yo traje 5, sí, pero igual que el que trajo medio, igualito. Igual fue bueno y fiel, porque a él le di medio y trajo medio. Pero uno que llegue y dijo, mira, a ti te di 10. Bueno, Señor, tú sabes la situación. ¿Cómo está? Está todo difícil. Además, tantos problemas. Y luego con la suegra que me diste. No, Señor. Y el marido que me tocó, no, menos. No, y la situación, y yo tenía que trabajar, y además con los amigos que tenía. Y tantas excusas. Sí, tantas cosas que pueden suceder.
Miren, esas vírgenes que dice la palabra imprudentes. No, ahorita no es tiempo. No, ya, todavía tarda. Recuerdo mucho a un amigo mío que le empecé a compartir la palabra. Teníamos 30 y tantos años cuando le hablé del evangelio del reino. Y me dijo: no, Luis, estás muy equivocado. Ahorita es para disfrutar la vida. ¿Cómo que me estás invitando a la iglesia? Escucha, no, hombre, vámonos a la disco. Y vamos, ahorita hay que darle duro. Ahorita es tiempo de trabajar y de hacer harta plata. Para cuando... No, mira, cuando ya tenga unos 60, 70 años, me invitas a la iglesia. Ya entonces, que ya no da, entonces voy. A los 3 semanas, me estaban avisando de un accidente automovilístico, murió al momento. 3 semanas. Él creía que tendría todavía, ¿sí? ¿Para qué tener su lámpara con aceite? Y les voy a decir algo, no se confundan, no es el aceite aquí, no es el Espíritu Santo. Muchos quieren meter al Espíritu Santo en una lata de aceite de 20 litros y lo andan aventando ahí a chorros. No, el Espíritu Santo no está en el aceite. El aceite lo usaban para iluminar en las noches las lámparas, ¿sí? No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, escuchen bien, viene a morar a nosotros. No depende de nuestro crecimiento, de nuestra madurez. Él viene a nosotros. Lo que depende de nuestro crecimiento, nuestra madurez, es este alimento que recibimos en su palabra, el estar nosotros alimentándonos de Él, que es la vid verdadera, el estar dando los frutos de esa vid que corre por nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos lleva a tener nuestra lámpara y tener nuestro aceite listo para el momento en que el Señor nos llame a su presencia, ¿sí? Eso es la lámpara y el aceite. No es que es el Espíritu Santo. No, Señor, el Espíritu Santo es Él, y Él no depende de nosotros. Él viene a nuestro corazón a guiarnos a la verdad. Él viene a hacer morada en nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que crecer. Somos nosotros los que tenemos que seguir madurando. Somos nosotros los que tenemos que dar frutos. Por eso dijo el Señor: muchos vendrán y me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, sané enfermos y todo. Y yo les diré: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque está claro en su palabra, ¿sí? Está claro en su palabra que es aquel que es un buen siervo fiel, que aquello que recibió lo pone a trabajar, hace negocio con él. Esto es, lo pone a producir. ¿Y en qué tenemos que poner a producir nosotros? En que el reino de Dios siga estableciéndose, en que su iglesia siga creciendo y en que cada uno de nosotros siga madurando para alcanzar esa estatura que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, abriste nuestros oídos para que pudiésemos escuchar. Porque tú, Señor, estableciste las cosas, las obras en las cuales nosotros estamos caminando. Y porque tú nos has dado, Señor, de ti, de tu plenitud, de tus bienes, Señor, todo lo necesario para nosotros llegar a esa meta, alcanzar, Señor, ese propósito, cumplir con lo que tú has establecido en cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra siga llegando a nuestro corazón para seguir creciendo, para seguir madurando. No queremos estar ociosos, Señor, en aquello que tú nos has dado. Fuimos creados por ti con un propósito. Veniste a nuestra vida, nos rescataste, nos redimiste con un propósito.
Nos has dado dones y talentos, capacidades. Señor, nos das la vida, la fortaleza. Tú eres el quien adiestras nuestras manos, Señor. Tú eres el que guía nuestros pasos para cumplir con un propósito que tú estableciste con nosotros desde el principio de los tiempos. Queremos ser llamados por ti, siervos buenos y fieles, Señor. A ti te damos toda la gloria, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para escucharte a ti. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.